La película arranca con Orión, quien quiere acercarse a hablar con Sally, pero su ansiedad lo deja tieso. El niño tiene miedo al rechazo, a hacer el oso, a que ella le cuente a sus amigos y que todos se burlen de él. Pero no es solo Sally, ni las peladas en general, él le tiene miedo a todo hermano. Tiene la idea de que si va al baño, termina inundando el colegio, o que si contesta una pregunta en clase, se equivoque y todos se rían de él. Le da cosa que las ondas del teléfono causen cáncer, no solo a él, sino al océano, a las abejas, a los payasos, y hasta al bully del colegio, Richie. Eso no me lo esperaba. La profe les pide a los alumnos que entreguen los permisos firmados para la excursión al planetario el lunes. Al escuchar eso, Orión se pone nervioso. Mientras unos dicen, uy, qué bacano va a estar eso, a él le parece todo lo contrario. Su cabeza empieza a imaginar todo lo que podría salir mal, que el bus estrelle, que las estructuras del planetario se le caigan encima, pero lo peor de todo sería sentarse al lado de Sally, que sus manos se rocen, y él termine teniendo un ataque de pánico y nunca pueda conectar con nadie. Orión intenta escurrirse de la profe, pero no lo logra, sí que le dice una mentira. Dice que sus papás no le dieron permiso para ir. Al salir del colegio, Sally se le acerca y le dice, con una sonrisa de oreja a oreja, que está emocionada por la visita al planetario y que le gustaría que se sentara junto a ella. Está claro que a la peladita también le gusta Orión. Pero él, paralizado, no dice nada. Justo llega la mamá de Sally y se despiden. Ella le dice que lo verá el lunes en la excursión, y Orión suspira, triste, consciente de que sus miedos no lo dejan aceptar la invitación que tanto deseaba. Cuando llega a su casa, sus papás le dicen que encontraron el permiso para la visita, escondido en el sofá. Son comprensivos, no lo regañan, pero intentan motivarlo para que vaya. Le dicen, entendemos que estas cosas den susto, pero es normal estar nervioso. El truco está en no dejar que el miedo te paralice. A veces tienes que sentir miedo y hacerlo de todas formas. Pero Orión piensa que ese es el peor consejo del mundo. ¡Insecto! Por la noche, su mamá lo arropa y apaga las luces, pero Orión se empieza a sentir cada vez más nervioso. La oscuridad lo aterra. Sus papás le ofrecen dejar la puerta entreabierta, pero les pide que la dejen completamente abierta. Luego saca unos bombillitos que tenía guardados y los instala. Pero, justo, se va la luz por la tormenta, y queda en plena oscuridad. Orión intenta calmarse, pero el miedo lo envuelve y empieza a ponerse nervioso. Al final, grita al aire, «Maldita seas, oscuridad, ¿por qué no puedes dejarme en paz?» En ese instante, su cuarto se llena de un negro profundo, y de él emerge la personificación de su peor pesadilla, la oscuridad. Es una figura imponente que le dice a Orión que está cansada de sus quejas y gritos todas las noches. De todos los que le temen, él es el más fastidioso. Además, le confiesa que tiene sentimientos, y que le duele que lo traten como un monstruo. Deberías llamarte Bob Elegante. La oscuridad no pidió ser una entidad que evoca pánico, él solo está haciendo su trabajo. Orión escucha a la oscuridad y entiende su situación. Mira el permiso para la visita y le confiesa que le encantaría dejar de tener miedo. Ante esto, la oscuridad tiene una idea brillante, invitar a Orión a acompañarlo durante una noche entera, para que vea cómo es realmente su trabajo. Así, él podrá ver que no hay nada de qué asustarse, y quién sabe, hasta aprender a apreciar la belleza de la noche. Obviamente, Orión rechaza la idea de una, pero al recordar lo pesado que es vivir con sus temores, acepta. Toma la mano de la oscuridad y empiezan su viaje. Aquí la historia pega un giro. Nos revelan que esta historia la está contando un papá a su hija, pero ese papá es el mismísimo Orión. Está relatándosela a su hija, Hipatia. Ella se da cuenta de que su papá le está contando esta historia para ayudarla a superar sus propios miedos, pero también le dice que el miedo a la oscuridad es algo natural, una adaptación para protegerse de los depredadores nocturnos. Orión la escucha y le ofrece dejar la historia hasta ahí, pero Hipatia quiere saber qué pasa después. Así que continúan. La oscuridad y el pequeño Orión vuelan por la noche, haciendo su trabajo de oscurecer el día. La oscuridad le muestra todas las maravillas de la noche, luciérnagas, estrellas, fuegos artificiales, pero Orión tiene los ojos cerrados. La oscuridad le dice que los abra y admire la belleza del contraste entre el día y la noche, pero él se niega. Luego, la oscuridad le presenta a otras entidades nocturnas, dormir, el insomnio, el silencio, los ruidos misteriosos, y la más creativa de todas, los sueños. Orión ve cómo todos hacen su trabajo, el sueño se encarga de que la gente duerma, el insomnio hace que otros se queden despiertos, pero él sigue desanimado. Le dice a la oscuridad que aún no ha superado sus miedos, que se siente igual de ansioso que antes. No obstante, la oscuridad le asegura que no es así, que ya no le tiene miedo a él. Orión se sorprende porque es verdad. Después de convivir con su miedo, ya no le aterra tanto. Ahora, ambos disfrutan de la noche, observan las estrellas, las auroras, y ayudan al resto de las entidades. Orión empieza a tomar más riesgos, a disfrutar de lo que antes le daba pavor. Aunque algunas cosas no le salen bien, en vez de frustrarse, empieza a reírse de sus errores.
Mira el permiso para la excursión con algo de anhelo. Tal vez, después de todo, si tenga el valor para ir y sentarse junto a Sally. Todas las entidades de la noche se reúnen cuando ven al archienemigo de la oscuridad acercarse, la luz. Ella viene marcando el inicio de un nuevo día, lleno de colores y alegría. A Orión le encanta la luz, lo hace sentir seguro y cálido, como si estuviera envuelto en una cobija suave. La oscuridad, en cambio, se molesta. No le gusta que la luz sea celebrada mientras él es relegado al papel de villano. A medida que la luz se acerca, la oscuridad y las entidades nocturnas deben retirarse, porque la oscuridad no es más que la ausencia de la luz. Si la luz los alcanza, la oscuridad desaparecería. Aquí, Hipatia interrumpe la historia. Le propone a su papá seguir contando la historia mientras dan un paseo nocturno. Orión acepta con gusto, porque eso demuestra que su hija está dispuesta a enfrentar sus miedos. Salen al parque, pero de repente se va la electricidad y todo queda en tinieblas. Hipatia sugiere cambiar de ruta, y Orión, sin pensarlo, acepta. Se van para Times Square, donde las luces son tan brillantes que ni siquiera se ven las estrellas. Hipatia le dice a su papá que él también quería cambiar de ruta y que no debe fingir lo contrario. Está apenada porque aún no ha superado su miedo, pero su papá le confiesa que tampoco le gusta la oscuridad total. Hipatia queda confundida, ya que pensaba que su papá había superado ese miedo. Pero Orión le explica que la vida es más complicada que eso. Superó el miedo, pero no es inmune a él. Entonces Hipatia le dice que no simplifique su historia, que la cuente tal como es, con todas sus complicaciones. Orión cambia el curso de su relato. El pequeño Orión sigue prefiriendo la luz y todo lo que ella trae consigo, mientras la oscuridad anda haciendo su trabajo y le cuenta a las demás entidades lo bacano que es el día. Los pájaros cantan, los pelaos juegan, todo está brillante y lleno de colores. La oscuridad, al escuchar todo esto, se mosquea, pues Orión sigue sin darle su lugar ni reconocer sus cualidades. Pero Orión, intentando arreglar las cosas, se disculpa delante de todos y dice que la oscuridad es la mejor porque les permite disfrutar de la luz. Alega que gracias a que la oscuridad es medio aburrida y vacía, es que podemos valorar la vitalidad del día. Concluye diciendo, gracias por hacer esas humildes y fastidiosas tareas para que el día lleno de luz sea tan chévere. Las palabras de Orión solo la embarran más. Las entidades captan todo lo que dice sobre la luz, y ahora quieren experimentar el día por sí solas. Están mamadas de trabajar durante la noche. Una tras otra, empiezan a renunciar. Dicen que ya no quieren seguir trabajando en la oscuridad. La oscuridad, con el corazón partido, siente que nadie lo valora, ni siquiera sus panas. Ante esto, ve que la luz se aproxima y piensa que lo mejor será desaparecer. Orión, desesperado, trata de motivarlo a que siga adelante, advirtiéndole que si se deja llevar, la luz lo va a consumir y no quedará nada de él. Pero la oscuridad ya está cansada, mira a su enemigo directo a los ojos y se deja devorar sin poner resistencia. En segundos, la oscuridad desaparece para siempre. Orión está destrozado. Hipatia le pregunta qué está pasando con su historia, ya que ese no puede ser el final, pero su papá le admite que no tiene ni idea de cómo terminarla. Sin embargo, Hipatia tiene una ocurrencia, ella se mete en la historia, y Orión queda picado por escuchar su versión del desenlace. El pequeño Orión ve aparecer a una niña que no reconoce, pero es su hija del futuro, aunque él no lo sabe. Están en un mundo donde solo existe la luz. A Hipatia no le parece nada bueno, porque la oscuridad también tiene lo suyo que aportar al mundo. Entonces, decide leer un poema que escribió. Extraño la noche ahora que se ha ido. El mundo se ha vuelto demasiado brillante y ruidoso. Los tranquilos no son escuchados. Los introvertidos pasan desapercibidos. Pensé que el silencio era la ausencia de sonido, pero ahora sé que es donde los pequeños sonidos pueden ser escuchados. Pensé que la oscuridad era la falta de luz, pero aprendí que es el lugar donde las estrellas brillan. La oscuridad y los sueños me cobijaban, en un mundo que me hacía sentir olvidada. Extraño la noche ahora que me ha dejado. Las entidades de la noche escuchan las palabras de Hipatia, se acercan y se dan cuenta del error que cometieron. Se dan cuenta de que tienen que traer de vuelta a la oscuridad, y la única manera de hacerlo es recuperándola desde la mente de Orión, trayéndola a la vida a través de sus sueños. Así que los sueños acceden a su mente, pero esta está llena de miedos y temores. Deben rescatar a la oscuridad de un hueco negro que está devorando la mente de Orión, y ese hueco no es más que su ansiedad, una fuerza destructiva que amenaza con tragarse toda su luz y positividad. Orión tiene que enfrentarse a su ansiedad, pero está lleno de pánico. Hipatia le indica que tiene que saltar y rescatar a la oscuridad, pero él, temblando como un flan, le dice que no puede porque no sabe lo que pasará. Ella le responde, yo tampoco sé qué va a pasar, pero esa es la cuestión. Siempre queremos saber el final de la historia porque así el miedo da menos susto, pero quizás tener miedo es parte de la vida. Orión lo capta y le responde, hay que sentir miedo, pero hacerlo de todas formas, recordando las sabias palabras de sus viejos. Bien pensado, Woody. Orión se decide y salta detrás de la oscuridad, arriesgando su pellejo.
Pero las cosas no salen como esperaba, ambos están a punto de ser tragados por el hueco negro. En ese momento, la oscuridad le dice, no sé qué va a pasar, pero estar contigo hace que el miedo sea menos aterrador. Orión asiente y le dice que siente lo mismo. Con la ayuda de las entidades, ambos logran salir ilesos. La oscuridad regresa al mundo, y Orión, por primera vez, aprecia la noche por lo que es. Ve la belleza de las estrellas, los animales nocturnos, la paz que trae la noche, el silencio y las luciérnagas. La oscuridad lo lleva de vuelta a casa, y le pregunta si va a ir a la excursión de la escuela. Orión responde que está aterrado, pero que irá de todos modos. Se abrazan y se despiden. La historia hace otro corte, y vemos a una Hipatia adulta contándole esta misma historia a su hijo, le da las buenas noches, apaga la luz y le pregunta si quiere la puerta abierta o cerrada. Su hijo responde que la quiere cerrada. Hipatia baja las escaleras, y en las paredes vemos fotos de su vida con su papá, cuando usaba frenillos, el día de su graduación y el día en que nació su hijo. Además, nos enteramos de que Orión trabajó en el planetario. Aquel miedo que lo paralizaba en su niñez se convirtió en una pasión por el universo. Hipatia sale al patio y se encuentra a un Orión mucho mayor, observando las estrellas y disfrutando de la noche. Ella le da las buenas noches. Aparece la esposa de Orión, lo mira con ternura y le pregunta si puede unirse. Orión sonríe y le dice que le encantaría. Se sientan juntos, se toman de la mano y observan el cielo estrellado. De repente, un recuerdo. El pequeño Orión y la pequeña Sally, sentados juntos en la visita al planetario, observando las estrellas. Orión la mira y sonríe. Después de tantos años, siguen bajo el mismo cielo, disfrutando de la conexión que la noche les regaló. Gracias por llegar al final del video. Si te ha gustado este resumen, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no pierdas ningún video. Nuevamente gracias.